Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. El ascenso de Camelot en Marvel. Aunque el rey caiga, no se desvanecerá. El rey único y futuro despertará, y Albion resurgirá. Durante siglos, la profecía no fue más que una leyenda. Un mito susurrado en textos antiguos. Pero ahora, Camelot ha regresado. De la noche a la mañana, la gran ciudad se alza de nuevo, sus estandartes ondean en lo alto, sus caballeros han jurado lealtad a un rey que el mundo creía perdido en el tiempo. Arthur Pendragon no ha venido a reclamar un título, ha venido a gobernar. En un mundo de supersoldados, dioses y justicieros enmascarados, el regreso de Camelot es más que un misterio, es un desafío al orden de las naciones. Mientras el gobierno del Reino Unido se apresura a responder, Shield y las agencias de inteligencia de todo el mundo se apresuran a descubrir la verdad. ¿Es esto un milagro? ¿Una amenaza? ¿O el primer paso hacia algo mucho más peligroso? La historia y la leyenda chocan con la era moderna. Y el mundo debe preguntarse, ¿es la profecía del Rey único y futuro una promesa, o una advertencia? 185. Capítulo 184. Selene Gallo lleva mucho tiempo entre nosotros. Ha presenciado tanto que la mayoría de las cosas ya no la inmutan. Había existido antes que prácticamente cualquier otra persona que pudiera considerarse inmortal. Honestamente, incluso encontró lindo el hecho de que la actual hechicera suprema se llamara la Antigua, porque ella ya era antigua cuando esa mujer nació. Aunque podía ignorar fácilmente su edad, no podía ignorar su poder. Francamente, a pesar de ser sin duda la humana más longeva de la Tierra, Selene no había logrado ser muy poderosa. Al principio no importó mucho, porque durante los muchos primeros años de su larguísima vida, el poco poder que tenía era más que suficiente para ser una poderosa reina, gobernando a las masas sucias. Selene Gallo no nació como una niña normal. Desde su nacimiento, fue especial. Sin duda, fue la primera mutante, o al menos ella creía serlo, y su poder era la absorción de fuerza vital. Este único poder la había convertido en una diosa en aquella época primitiva. No tenía ni idea de cuánta vida había absorbido, pero era inmortal, eterna e invencible, al menos con medios normales. Alguna vez había sido arrogante, creyéndose una diosa. Había descubierto la verdad mientras se consumía, rodeada de esclavos y oro. Otros seres poderosos surgían. Presenció el ascenso de Apocalipsis, otro mutante de gran poder, a quien temía. Por primera vez en incontables años, sintió miedo, otro ser con poder compartía la tierra con ella, y era alguien que podría ser capaz de matarla. Afortunadamente, eso nunca ocurrió. Ella sobrevivió mientras él era derrotado. Aprendió mucho de todo aquello. Se dio cuenta de que, por muy poderosa que fuera, aún podía ser derrotada si se descuidaba. Por débiles que fueran otros, con ingenio y astucia, aún podían derrotar a los fuertes. Claramente, era esencial ser lo suficientemente fuerte y temido para garantizar que los demás no quisieran correr el riesgo de traicionarla. ¿Y ser amable con seres inferiores? Ni siquiera lo consideró. Como mucho, sería un poco más amable o dejaría que alguien más cargara con su odio. De ninguna manera renunciaría a su privilegio solo por este riesgo. Con el tiempo, esto significó que ya no vivía la vida de una gobernante, una reina o una emperatriz. En cambio, se escondió en las sombras, dejando que otros gobernaran en su lugar. Ella mantuvo su estilo de vida, rodeada de infinitas riquezas y sirvientes, todo bajo control por sus poderes y su miedo. Una cosa que no cambió, solo porque ella fue un poco más cuidadosa al pintarse un objetivo en la espalda, fue que los otros poderes siguieron alzándose. Algunos morían rápidamente, sin importar lo poderosos que fueran, no podían igualar la absoluta supremacía de la vida eterna. Incluso si fueran más fuertes que ella, podía simplemente esperar a que murieran. Esta era su mayor ventaja y la fuente de su orgullo, pero también algo que la molestaba.
Quería dominar por completo a aquellos inferiores a ella y, a menudo, tenía que esconderse en las sombras. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la Reina Negra, la gobernante de las sombras, la emperatriz eterna, permitirlo? No podía, ella estaba por encima de todo, debía gobernar abiertamente, recordarle al ganado a quien pertenecía. Pero para que eso sucediera, necesitaba poder. Poder real. No del tipo que provenía de la influencia o la riqueza. Poseía ambas en abundancia. Ni siquiera el miedo que mantenía a sus sirvientes obedientes, ni las leyendas que circulaban entre cultos y eruditos ocultistas. No, Selene necesitaba poder absoluto. El que no solo exigía obediencia, sino que hacía impensable la rebelión. Era un poder que a menudo veía a otros alcanzar antes de morir al final de sus vidas. Veía poderosos emperadores y señores de la guerra, como Apocalipsis años atrás. Era este poder el que necesitaba, pero no podía alcanzar. Su propio poder mutante era inmenso. Le permitía vivir eternamente, permanecer joven para siempre y matar con un solo toque. Sin duda era poderosa, pero comparada con Apocalipsis, que podía volar y matar a miles con un solo gesto, se sentía insuficiente. Su habilidad innata no era la solución, así que necesitaba encontrar otro camino, otra fuente de poder, y eso la llevó a la magia. Había visto a innumerables personas usar ese poder a lo largo de los años, muchas de las cuales la sirvieron. Era un poder que cualquiera con la habilidad suficiente podía ejercer, pero ella lo había descartado por considerarlo indigno de ella. Quienes lo poseían solían ser simples embaucadores, principalmente capaces de entretenerla. Eso, sin embargo, cambió con el tiempo. Vio crecer la magia. Quienes la usaban, algunos eran tan poderosos que tenía que prestarles atención. Y la magia, podía volverse más fuerte con el tiempo. Algo de lo que ella tenía en abundancia. Con la mente puesta no solo en aprender magia, sino en dominarla, se adentró en el vibrante y secreto mundo de la magia. Se sorprendió bastante al empezar a explorarla. Con los años, la magia se había convertido en un arte. Muchos reyes habían usado su poder para la guerra, por lo que había mucha magia peligrosa, y eso era lo que más le interesaba. Como ella buscaba poder, naturalmente deseaba la magia más poderosa, que resultó ser magia oscura, algo para lo que parecía tener talento. Selene nunca hizo nada a medias. Una vez que se dedicó a la magia, no se conformó con tutores ni pergaminos. Buscó el conocimiento. Lo acechó por continentes. Lo arrancó de las mentes de hechiceros moribundos. Lo extrajo de tumbas selladas con sangre y piedra. En poco tiempo, adquirió un gran poder y se convirtió en una de las brujas oscuras más poderosas del mundo, un poder que no haría más que crecer con el tiempo. Sin embargo, a medida que viajaba para aprender sobre magia, aprendió mucho más. Descubrió cosas que desconocía. Los vampiros, criaturas inmortales que se alimentaban de sangre humana, en muchos sentidos no eran muy diferentes de ella. Excepto que ella era mucho mejor, muy superior. Si bien adquirieron poderes y debilidades por igual, ella no poseía ninguna de sus debilidades, pero sí prácticamente todos sus poderes, al menos con la ayuda de la magia. Aún así, fue una experiencia interesante conocerlos y aprender sobre ellos. Ella había estado presente mucho más tiempo que el primer vampiro, pero los había extrañado por completo, tal como se había perdido el surgimiento de la magia. Mientras permanecía en sus palacios y castillos, se perdió mucho y decidió explorar el mundo por una vez. Así que, durante un tiempo, la aún inexperta Selene viajó por el mundo una vez más, admirando lo que había cambiado en los últimos miles de años. Y mucho había cambiado, en efecto. Caminó entre las ruinas de imperios que apenas recordaba haber derribado. Ciudades errantes construidas sobre ciudades más antiguas, piedras que resonaban con las lenguas de pueblos olvidados hace mucho tiempo. En Egipto, vio los restos de dinastías. En China, los ecos desvanecidos de reyes hechiceros. En América, templos antiguos con altares aún húmedos de sangre. Selene lo absorbió todo. Le costaba aceptar que el ganado inútil había logrado tanto, se había expandido tanto y había creado tantas civilizaciones grandiosas. Aún así, aprendió aún más de este viaje alrededor del mundo, y su poder siguió creciendo. En poco tiempo, se sintió satisfecha. Ya no necesitaba temer que el ganado se volviera contra ella, ni podían hacerle daño, ni siquiera con ingenio y traición. Entonces volvió a declararse abiertamente emperatriz, para construir un gran imperio, para gobernar abiertamente con miedo, poder y dominación. Fue entonces cuando sucedió, cuando se dio cuenta de que, si bien su magia la hacía invencible entre el ganado, algunos poderes allá afuera aún la eclipsaban.
Ella había visto desaparecer a esos llamados dioses hacía mucho tiempo, y aunque sabía que la magia podía convocar a algunos dioses oscuros y malvados, no fueron esos tampoco los que la sorprendieron. Fueron otras brujas, o mejor dicho, hechiceros. Si bien había aprendido sobre muchos grupos de usuarios de magia, este la había eludido, hasta ahora que vinieron a buscarla. Le presentaron al hechicero supremo, un hombre de gran poder, que una vez más la hizo sentir miedo. Alguien que podría encerrarla para siempre si no lograba matarla. Ante sus amenazas, solo pudo apretar los dientes, agachar la cabeza y escabullirse entre las sombras. Era increíblemente humillante que ella, la antigua reina negra, gobernante de las sombras, tuviera que esconderse del ganado. Pero se consoló sabiendo que, como mínimo, tendría que esperar hasta que ese hombre muriera y entonces podría vengarse. Así que regresó a uno de sus castillos, y allí esperó, año tras año, durante décadas, simplemente esperando, continuando drenando la fuerza vital del ganado, volviéndose más fuerte con el tiempo, mientras que ese hombre arrogante sin duda se debilitaría. Lo que Selene no esperaba era que, si bien ese hombre murió, otro tomó su lugar y, muy pronto, ella se vio atrapada en una pequeña guerra de sombras con la Orden de las Artes Místicas. A veces ella sería capaz de hacerlos retroceder, pero la mayoría de las veces, ella siempre estaba en el lado perdedor, siempre obligada a esconderse, nunca podían matarla, no sin pagar un precio que no estaban dispuestos a pagar, pero siempre era demasiado problema para que ella pudiera manejarlo. Algunos de los hechiceros supremos que vinieron después de ese primer hombre fueron incluso más peligrosos que él, uno en particular, Merlín, fue alguien que la obligó a esconderse y comportarse mientras estaba vivo. Las cosas cambiaron después de eso. Encontró a alguien, otra bruja oscura, Morgana, alguien mucho más fuerte que ella, aunque mucho más joven, pero nunca lo sintió así. Era evidente que tenía experiencia, a su manera, y de alguna manera terminó en la cima. Pero lo que realmente importaba era su poder, su magia. Era tan similar al poder natural de Selene, usar la fuerza vital de otros para la magia, era incontables veces más eficiente y poderosa que la magia de Selene, y ella estaba ansiosa por aprender esos secretos. Así comenzó su relación. Selene nunca le reveló a Morgana su edad. Sus secretos eran solo suyos, pero a medida que aprendía más de Morgana, esos secretos la fortalecían. Rápidamente se convirtió en una potencia en la magia, aprendió secretos que nunca había imaginado, hizo pactos con demonios y dioses oscuros malvados, con seres de pesadilla, y aprendió a salirse con la suya. En los pocos siglos bajo la tutela de Morgana, ella creció más rápido que nunca, lo suficientemente poderosa como para temer a pocos. Lamentablemente, el llamado anciano, el actual hechicero supremo, resultó ser lo suficientemente poderoso como para todavía amenazarla, incluso Morgana temía a esa mujer. Realmente parecía que era imposible tener un respiro, que cada vez que ella se hacía más fuerte, también lo hacían sus enemigos. Habían quedado atrás los días en que las únicas cosas de las que tenía que preocuparse eran los dioses y sus compañeros mutantes. Hoy, el mundo está lleno de poderes y amenazas, aunque, afortunadamente, aún se mantiene firme en el lado oscuro del mundo. Los vampiros seguían siendo sus peones. Su poder había crecido, al igual que las herramientas en sus manos. Incluso ahora, cuando finalmente se estaba preparando para derrocar a Morgana y reclamar su corona como reina de la magia oscura, surgió una nueva amenaza. Albion y la aparente hermana de Morgana, Arturia Pendragon. ¿Sería una herramienta más en sus manos? ¿Alguien a quien podría recurrir para eliminar a Morgana? ¿O sería una amenaza? ¿Qué estás haciendo?, susurró mientras miraba la imagen del misterioso rey de los caballeros. Fin del capítulo. Si bien siempre supe que Selene era una mutante, nunca supe que era tan vieja, lo que significaba que este capítulo tenía que remontarse mucho más atrás. Quería mostrar algo de su historia, pero maldita sea, necesitaré otro capítulo para terminar de destacarla antes de finalmente volver a patearle el trasero. 186. Capítulo 185. Selene había trabajado desde hacía mucho tiempo para descubrir todo lo que pudiera sobre Morgana. Había gastado incontables horas y recursos para aprender todo lo que pudiera, cada secreto, cada posible debilidad. Ella sabía que Morgana no era invencible. Había perdido antes, había sido derrotada únicamente por Merlín y el rey Arturo, y aunque su hijo Mordred a su vez había matado a Arturo, Morgana aún había pasado mucho tiempo prisionera. De hecho, fue la propia Selene quien la ayudó a escapar de la prisión de Merlín, a cambio de un conocimiento aún mayor de las artes oscuras. Merlín era realmente poderoso, alguien a quien incluso Selene había conocido y temía con razón. Afortunadamente, parecía haber muerto o haberse ido de algún lugar.
Morgana afirmaba que estaba muerto, pero ella misma no estaba tan segura. ¿Alguien tan fuerte, de verdad moriría así? ¿Cómo podría alguien como el actual hechicero supremo vivir siglos? Merlín seguramente también. Aún así, lo que sabía era que él se había ido, y con él, cualquier esperanza de que hiciera el trabajo por ella y se ocupara de Morgana. No es que ella quisiera eso, sino que quería encargarse personalmente de Morgana, usar su sangre para alimentar su propia magia oscura. Aún así, más allá de Merlín, estaba Arturo, el rey de los caballeros y hermano de Morgana. No había sido más que un humano normal, pero capaz de vencer a Morgana. Selene, naturalmente, estaba interesada en descubrir cómo. Esto la llevó a aprender sobre las espadas y armas mágicas que manejaban los caballeros de la mesa redonda, y el poder y el peligro que representaban. Lamentablemente, había resultado difícil encontrar esas armas. Solo había encontrado una, y esa era difícil de conseguir, o más bien era exigente con su dueño y tenía una poderosa maldición, por lo que tuvo que renunciar a la espada de ébano. Casi había renunciado a utilizar las leyendas artúricas para lidiar con Morgana, hasta que apareció Camelot. Camelot. Una visión hecha realidad. Una leyenda renacida. Había sucedido sin previo aviso, sin ninguna señal, y de repente, en una sola noche, el mundo cambió de maneras que Selene no esperaba que fueran posibles. No solo había regresado Camelot, sino también el supuestamente muerto Arthur Pendragon, así como los caballeros de la mesa redonda, incluso Mordred, el fiel perro hijo de Morgana, había regresado, y por alguna razón servía bajo el mismo rey al que una vez mató por odio. Hacer aparecer una ciudad de la noche a la mañana ya era algo que ni Selene ni Morgana podían hacer. De hecho, ella no conocía a una sola persona que pudiera hacer eso, lo que la hizo sentir curiosidad y la obligó a prestar mucha atención. Ella no era la única que prestaba mucha atención. El mundo entero estaba observando, y una cosa que el ganado había hecho bien era construir una red para compartir información. Ella podía sentarse en casa y mirar todo por televisión. ¿Y qué espectáculo le dieron? Los secretos revelados, cada palabra impactando al mundo, cada imagen llena de pistas. Fue una época de preguntas y pocas respuestas. Lo que siguió solo causó más preguntas de las que respondió. El poder de esos caballeros, de Mordred. Ella había estudiado a Mordred cuidadosamente. Ella sabía que él no era más que un humano, ligeramente mejorado como mucho, y lo único especial en él eran sus armas. Las armas negras, eran poderosas y letales, pero ¿qué vio de Mordred mientras luchaba contra un ejército moderno? Eso iba mucho más allá de cualquier explicación posible con esas viejas espadas. Algo estaba pasando, y Selene sabía que no era la única que lo notaba. Morgana también estaba al tanto de la situación, y ambas observaron con incredulidad cómo dos enormes columnas de luz descendían del cielo, destruyendo una base aérea y toda una flota estadounidense. Este no era el Arthur de antes, Selene lo veía. Sin embargo, Morgana parecía negarlo, cerrar los ojos a la verdad. Así que, mientras Selene estaba sentada en una tumbona de terciopelo en una de sus propiedades parisinas, vio por televisión cómo Morgana se revelaba en forma de marioneta en el torneo. Aunque Selene sabía que solo era una marioneta, tuvo que admitir que era poderosa, peligrosamente poderosa. Pero desde su suave asiento, vio como Morgana, esa bruja arrogante, era golpeada sin poder siquiera defenderse. Su supuesto hijo leal la derribó. La aspirante a reina de Albion huyó asustada y humillada. Selene tuvo que admitir que lo celebró y se rió cada vez que veía la grabación. Ante la atenta mirada del mundo entero, ante 1.000 millones de pares de ojos y más, Morgana fue tildada de farsante y asesinada por su propio hijo. La ironía era deliciosa, y la furia de Morgana era inconmensurable. Aún así, Selene sabía que no era el final, no, en absoluto. Camelot no permitiría que Morgana siguiera merodeando, y Morgana tampoco permitiría que Camelot y Albion permanecieran fuera de su control. Sin embargo, lo que a Selene le importaba era la incógnita de quién era Arturo, quien luego se reveló como una Arturía femenina, y quiénes eran sus caballeros. Como Selene sabía que Morgana era auténtica, no era una farsante como afirmaba Camelot. No, la verdad era que Camelot era el impostor. No eran auténticos, así que la pregunta era, ¿quiénes eran? ¿Y por qué se hacían pasar por Arturo y su mesa redonda? ¿Porque alguien tan poderoso, realmente necesitaba algo así? Arturía era esencialmente una diosa y, por alguna razón, se le permitía actuar abiertamente en la tierra, incluso promoviendo una religión distinta a la suya. Nada a su alrededor tenía sentido. Selene continuó observando de cerca cada acción que esta nueva jugadora realizaba mientras transformaba a Inglaterra en su nuevo Albion.
Tenía que admitir que, incluso rodeada de riqueza y poder infinitos, sentía celos de que Arturia pudiera construir una nación abiertamente, coronarse rey y gobernar como le placiera. Mientras tanto, Selene Gallo, la reina impía y señora de la oscuridad, se vio obligada a esconderse en las sombras. Así que estuvo contenta de seguirle el juego y ayudar a Morgana en sus intentos de derrocar a Arturia. Con suerte, podrían derrotarse mutuamente, lo que le permitiría recuperarse. En particular, le interesaban las armas que todos blandían. Parecían mucho más poderosas que aquellas armas negras que una vez había intentado encontrar. También estaba el Santo Grial, podría valer la pena poseerlo. Como mínimo, la mera cosecha de león ya estaba demostrando ser una bendición, y eso era solo el comienzo. ¿Alguna novedad?, le preguntó a uno de sus sirvientes. Sí, Majestad, la iglesia parece estar desplegada en masa por toda Francia. Aún no sabemos cuál es su objetivo, pero seguro que tienen algo en la mira, dijo el vampiro con nerviosismo, intentando mantenerse en las sombras y maldiciendo a la mujer por tener ventanas tan grandes sin obstruir, dejando entrar tanta luz solar. Selene sabía lo que el vampiro estaba pensando, ¿cómo no? Había disfrutado de este juego durante siglos. Nada le gustaba más que tomar el sol rodeada de vampiros que jamás podrían estar al aire libre. Reforzaba su superioridad sobre ellos. Esos asquerosos murciélagos que se proclamaban los amos de la noche, pero que un poco de luz los hacía estallar en llamas. Selene ladeó la cabeza, tamborileando con 2 clavos lacados en negro contra el borde dorado de su cheslongue. ¿La iglesia, eh?, reflexionó. ¡Qué audacia tan inusual! El vampiro se estremeció ante su tono y mantuvo la mirada fija en el suelo. Ese sí, mi reina. Es inusual. Se están coordinando entre provincias. Creemos que han recibido nueva información. Selene se burló suavemente. Sin duda capturaron a ese inútil de Ugoral, aunque más le vale no haber dicho nada, o torturaré su alma hasta que desee morir. Sinceramente, no creía que la iglesia pudiera capturar a ese idiota. Solo los vampiros deberían bastar para lidiar con cualquier grupo de la iglesia. ¿Sabes cómo perdió a ese idiota? Seguramente los de tu especie deberían haberse dado un festín con la sangre que la iglesia ofreció, en lugar de ser derrotados por esos fanáticos. El vampiro dudó. Creemos que subestimó a los cazadores de la iglesia. Y. Puede que hubiera otra persona involucrada. Alguien poderoso. Aún estamos revisando los informes. Selene entrecerró los ojos. Su voz era como navajas envueltas en seda. ¿Qué otra fiesta? Parece que podrían haber sido mutantes, o algún otro miembro de la llamada resistencia francesa. Están involucrados de alguna manera, pero no estamos seguros de cómo. Nuestros agentes tienen dificultades para infiltrarse en el grupo debido a esos 2 chicos. El vampiro habló con miedo, temeroso de disgustar a esta malvada bruja. Los ojos de Selene se entrecerraron aún más. Las gemelas. Ahora los recordaba. Había leído los informes. Gemelos psíquicos, mutantes, uno con empatía y el otro con telepatía y manipulación. Niños. Aún así, problemáticos, los telépatas siempre habían sido un fastidio. Detectaban con facilidad a cualquier espía que ella infiltrara y podían extraerles información de la mente, arruinando sus planes innumerables veces a lo largo de los siglos. Incluso se había unido al Club Fuego Infernal, supuestamente para vigilar a los mutantes y a los telépatas de esta generación, usando mutantes para lidiar con otros mutantes. Estos 2 gemelos mutantes no eran nada comparados con otros telépatas, y habían pasado desapercibidos, pero si empezaban a interferir con sus planes, entonces tal vez tendría que lidiar con ellos. Selene se levantó lentamente de su diván de terciopelo, hundiendo sus pies descalzos en la gruesa alfombra. El aire a su alrededor se volvió más frío. El espejo con marco dorado de la pared del fondo se cubrió de escarcha. Averigua qué está pasando, qué está haciendo la iglesia, y deshazte de esos gemelos. La poca resistencia del ganado no debería tener tantos colmillos. Agitó una mano y las gruesas cortinas se cerraron solas, atenuando la luz del sol que brillaba con tanta alegría a través de las ventanas. El vampiro dejó escapar un suspiro de alivio y dio un paso involuntario hacia adelante, solo para que Selene lo congelara en su sitio con una mirada. Si lo arruinas, perderás tus colmillos, amenazó con voz gélida. Sí, mi reina, dijo el vampiro, casi ahogándose con las palabras. No tardó mucho en irse, y Selene se quedó sola hasta que el espejo en el otro extremo de la habitación brilló, no por la escarcha, sino por el poder. Selene se giró lentamente hacia él.
El cristal pulido empezó a ondularse, y una gota roja cayó sobre su superficie, deslizándose hacia arriba en lugar de hacia abajo. Una advertencia. Selene entrecerró los ojos. Dio un paso adelante y levantó una mano. Las yemas de los dedos crepitaban con una luz negra mientras trazaba los sigilos brillantes que ahora parpadeaban en el borde plateado del espejo. Maldito sea Ugoral. Permitió que los gemelos le sacaran información sobre mí. Lo castigaré a él y a esos gemelos, pero primero, a la iglesia, siseó, con la voz llena de malicia. La advertencia vino de todas sus casas seguras, de todos los lugares donde le gustaba quedarse dentro de Francia, todos los lugares, atacados a la vez. Auge. Las puertas se abrieron de golpe. Su Majestad, la iglesia, ya están aquí. Gritó el sirviente vampiro mientras entraba corriendo. Sé que eres un inútil. Gritó, y un rayo negro brotó de su dedo, golpeando al vampiro, quien gritó de dolor y suplicó clemencia. Selene no dio piedad. Ya no le quedaba nada para dar. Sin embargo, aunque quería reducir su cuerpo a cenizas, aún le servía. Así que cedió. Haz algo útil, invita a mis invitados a pasar, me encargaré de ellos personalmente, ordenó, sin darle tiempo a la miserable criatura para discutir mientras regresaba a su asiento, esperando con ansias a esos idiotas de la iglesia. Ella permaneció sentada en un sillón de terciopelo con respaldo alto, con una pierna cruzada sobre la otra. El calor del fuego detrás de ella proyectaba destellos dorados sobre las paredes adornadas con paneles de madera del salón del Château d'Aigrefont. A su alrededor, los agentes restantes de la iglesia se arrodillaban o se desplomaban, destrozados. El parquet pulido estaba manchado de botas desgastadas, ceniza y sangre. Tomó otro sorbo de su copa de vino, tinto, espeso, no vino, y miró al último hombre que aún era capaz de sostenerle la mirada. ¿Es eso lo mejor que la iglesia puede ofrecer? Preguntó con voz de acero envuelta en seda. Las débiles bendiciones, esos sagrados mandamientos, las oraciones vacías. Es lo que se puede esperar de una religión sin Dios. Yo estuve aquí mucho antes que vuestra iglesia, y sé que Dios no existe. 187. Capítulo 186. Al entrar en el Château d'Aigrefont, me impresionó el ambiente acogedor. Todo el lugar estaba impregnado de una serena elegancia. Claro que había lujo por doquier, grandes riquezas en plena exhibición. Pero todo se hizo con mucho gusto. Quien estuvo a cargo de decorar este lugar sabía lo que hacía. Más allá de eso, todo el lugar brillaba, los pisos estaban pulidos a la perfección y no se podía encontrar ni una mota de polvo en las muchas piezas de arte que cubrían las paredes. Aún más sorprendente fue lo iluminado que estaba todo. Estaba bien iluminado y brillante, incluso acogedor. Nada que ver con la guarida de una bruja oscura como Selene Gallio. Esperaba más cráneos, quizás algo de sangre. Humanos desollados que seguían gritando o algo así, murmuró Mordred a mi lado. Ella también se sintió extraña por lo diferente que era de lo esperado. Es un lugar precioso, una joya de Francia, dije, pero fue un error. Mordred estaba afectada por la aversión mística hacia Francia, y no tenía nada de la moderación que yo poseía. Con un movimiento rápido y fluido, Clarent II giró sobre su dedo, antes de agarrar la empuñadura y apretar el gatillo. Un rayo de energía pura atravesó el aire y golpeó un busto centenario de algún personaje francés importante, reduciéndolo a escombros carbonizados y polvo. Mordred dejó escapar un suspiro de satisfacción por la nariz. Mejor. La miré de reojo, sin gracia. ¿Tienes que causar problemas donde quiera que te llevo? Este es un edificio público, creo. La verdad es que no lo sabía, pero fuera lo que fuese, arruinarlo era una pena, aunque fuera francés. Si no querían arruinarlo, no deberían haber dejado que una bruja malvada lo usara como base, así que quememos este lugar hasta los cimientos. Mordred se animó a sí misma mientras corría sin perder tiempo hacia el interior del edificio. Suspiré y negué con la cabeza mientras la seguía. No teníamos tiempo que perder. Si queríamos salvar a los miembros de la iglesia, teníamos que actuar con rapidez, pero por suerte, este lugar no era un laberinto lleno de defensas. No ofrecía ninguna resistencia. Era realmente sospechoso, gritaba trampa desde lejos, pero también sabía que, aunque era una trampa, yo no era el objetivo. La trampa ya se había cerrado tras el objetivo, la iglesia. Estaba allí para aprovecharme de ello. Recorrimos lo que debió haber sido un salón de recepciones, de techos altos y rodeado de columnas de piedra blanca suavizadas por el paso del tiempo y la luz. Todo allí se sentía demasiado tranquilo.
Incluso el aire tenía esa quietud serena y digna característica de las antiguas haciendas, la clase de quietud que parecía propia de un monasterio, no de un campo de batalla. Tras un par de altas puertas arqueadas, entramos en una galería que podría haber sido un claustro, a juzgar por el diseño de las ventanas y la forma en que la luz del sol se filtraba por el suelo con cálidos rayos oblicuos. Estatuas se exhibían en elegantes nichos a lo largo de las paredes. Santos, monjes, filósofos, o lo que se les parecía en el catolicismo francés. Sus ojos de piedra parecían seguirnos a medida que avanzábamos. Mordred aceleró el paso, sus botas resonando con fuerza contra el parqué de roble pulido. Al pasar, puso boca abajo una de las pequeñas esculturas, balanceándola de cabeza. La ignoré. Por ahora. ¿Crees que Selene vive aquí todo el tiempo? Preguntó, con su voz resonando en las limpias paredes de piedra. Está demasiado bien cuidado para ser una ruina. Lo dudo, respondí, pasando un dedo por la pared al pasar junto a un espejo con marco de latón. Sin duda. Nada de magia. Solo un fino dorado y el aroma a lavanda. Estoy casi segura de que oí que este lugar era un museo o algo así. ¿Un museo de qué? ¿Táctica militar francesa? ¿Rendirse de inmediato? Resopló Mordred mientras se burlaba de Francia, al menos de la versión moderna de la nación. Del pasado, Francia no tiene nada de qué enorgullecerse hoy en día, así que deben recordar cuando aún tenían carácter. Me uní a ella para lanzarle algunas piedras a Francia, pero, sinceramente, se lo pusieron demasiado fácil. Mordred rió entre dientes. Sabía que me entendías, padre. Vitoreó mientras continuábamos, su arma a menudo destrozando alguna obra de arte, simplemente descargando su desprecio por un lugar como este en las pobres reliquias del pasado. Subimos por una escalera tapizada de alfombra roja, de esas que amortiguaban nuestros pasos lo suficiente como para resultar inquietantes. Sobre nosotros colgaba una enorme lámpara de araña, antigua y delicada, que proyectaba prismas de luz cambiantes al pasar bajo ella. No había defensas. Ninguna protección. Solo elegancia, luz solar y silencio. Demasiado silencioso. Demasiado vacío. Había esperado más gritos, más torturas por parte del equipo de la iglesia que entró antes que nosotros, pero ni siquiera pude escuchar eso, todo el lugar estaba simplemente, silencioso, vacío, o al menos parecía vacío. Aún podía sentir la magia oscura de la dueña de este lugar, así como la presencia antinatural de vampiros por toda la zona, junto con algunos humanos dispersos aquí y allá. Sin embargo, hasta ahora, nuestro camino había estado despejado. Lancelot y los demás entraban por otro punto, y sospeché que podrían haber desviado la atención, aunque no estoy seguro de cómo sucedió. Esperaba que fueran más sigilosos que nosotros, dado el ruido que hizo Mordred al destrozar el lugar. Doblamos la esquina y entramos en un amplio pasillo con altos ventanales. El sol de la tarde entraba con tanta intensidad que todo brillaba como un sueño. El pasillo terminaba en un par de grandes puertas dobles. Madera lacada, tiradores dorados y más pompa francesa de la que creía posible condensar en una sola entrada. Allí era donde esperaba Selene. Podía sentir su magia como humedad en el aire. Densa, empalagosa, vieja. Nada agresiva. Todavía no. No, ella quería que fuéramos a ella voluntariamente. Y lo haríamos. Pero no solo. Desde un pasillo lateral a la izquierda, una puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe. Lancelot salió con la espada desenvainada y ligeramente rozado. Su abrigo estaba roto cerca del hombro, manchado con lo que supuse era sangre de vampiro. Nos hizo un gesto con la cabeza, tranquilo y profesional como siempre. Me alegra ver que está ileso, Majestad. Así que eras tú quien se robaba toda la diversión, maldito adúltero francés. Mordred maldijo en voz baja. Hemos despejado el ala oeste, dijo mientras Nightcrawler apareció detrás de él en una nube de azufre, seguido por los gemelos Manon y Maxime. Maldita sea, eso fue una locura. Nunca pensé que los vampiros dieran tanto miedo, dijo Manon, pareciendo un poco conmocionada por lo que había visto. No daban tanto miedo, dijo Maxime, intentando hacerse el valiente. Mordred se enfrentó a cosas mucho peores, estoy seguro. Intentó halagar a su enamorado, pero, por desgracia para él, Mordred no estaba de humor para halagos. Vamos, nuestro anfitrión nos espera, y es de mala educación hacer esperar a una dama, dije, mirando hacia la puerta junto a nosotros y sintiendo la oscuridad que habitaba en el interior. Mordred no esperó la ceremonia. Con una sonrisa mordaz y un murmullo de toc, toc, dio una patada hacia adelante, y el cañón de Clarent II se disparó con un destello y un trueno.
Las puertas dobles, antes ornamentadas, doradas y sin duda caras, se hicieron añicos hacia adentro, y las astillas revolotearon por el suelo como metralla. El salón, al otro lado, era hermoso, de esa perfección enloquecedora que te hacía preguntarte si incluso las motas de polvo eran una coreografía. Los altos ventanales dejaban entrar los últimos rayos de luz dorada del día, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos de piedra color crema. Selene no estaba sentada en un trono de huesos ni en un estrado de oscuridad, sino en un sencillo sillón con respaldo de terciopelo y patas talladas a mano. Antiguo, elegante y obscenamente fuera de lugar dado lo que la rodeaba. El equipo de asalto de la iglesia se arrodillaba en un lastimoso montón en el centro de la sala, destrozado y ensangrentado. No tenían armas. Sus sobrepellices blancos estaban manchados de rojo. Un joven tosió al entrar, un sonido húmedo y estridente que prometía una bocanada de sangre. Selene no se levantó. Simplemente bebió de una copa de cristal tallado llena de algo demasiado espeso para ser vino y arqueó una ceja. A lo largo de las paredes estaban sus sirvientes, por una vez no eran vampiros, no soportaban las luces brillantes que inundaban la habitación. En cambio, eran humanos, todos vestidos con trajes finamente confeccionados y guantes de seda, su servicio al mal claramente pagaba un pago por riesgo. Mordred levantó su arma. Por fin. Algo que vale la pena disparar. Selene rió entre dientes, suave y melódicamente. Así que son marionetas de Starks. Su mirada se desvió perezosamente hacia el arma humeante de Mordred. No sutil, pero ciertamente teatral. Dejó su vaso a un lado con precisión, sus dedos demasiado pálidos, demasiado largos. Me dijeron que no interferiría. Que se guardaría sus juguetes para sí mismo, pero no, claro que no. Ese hombre no se resiste a meterse donde no le corresponde. Hizo un gesto vago hacia nosotros. Y por eso los envía. Cosplayers con armas. ¿Las marionetas de Stark? Te las muestro. Siseó Mordred, visiblemente molesto, y abrió fuego a los pies de Selene. Baila, marioneta. Rayos de energía recorrieron la cámara, pero ninguno de los sirvientes se movió, ni tampoco ninguno de nosotros. Ni siquiera Selene se movió. Simplemente miró a Mordred con desprecio mientras una barrera mágica interceptaba los disparos de energía. ¿Eso es todo? Resopló e ignoró a Mordred. Sus ojos se clavaron en los gemelos. Su mirada se afiló como un cuchillo al atravesar un cristal. Pero los demás, me trajeron un regalo. Manon se estremeció y Máxime instintivamente dio un paso adelante, sus manos se curvaron en puños y un destello de presión psíquica se extendió por su cuerpo. Has sido una espina en mi costado, ronroneó Selene, y apenas había empezado a planear la mejor manera de arrancarte. Sin embargo, aquí estás. Entregada. Envuelta en arrogancia. Lancelot se movió levemente, colocándose sutilmente entre los gemelos y la figura sentada de Selene. Su espada no tembló. Di un paso adelante, me sentí mal al ver a la mujer sentada allí, no, llamarla mujer estaba mal. Ni siquiera era humana, la maldad, la cantidad de muertes que había causado, los horribles pecados que había cometido, no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Era un monstruo, una bestia con apariencia humana. Sinceramente, dudaba que incluso Morgana, mi verdadero objetivo, fuera tan mala como este monstruo. Pensaba que no era más que una pieza para atraer a mi objetivo, un cebo, pero ahora, ella misma era un objetivo digno. Selene Gallo, dije, entrando de lleno en la luz dorada, con voz firme y solemne. Su atención se dirigió a mí, ahora curiosa, quizá incluso divertida. Al principio, vine aquí para usarte. Para que Morgan saliera de su escondite. Pensaba en ti como un trampolín. Una sombra. Nada más. Secace Morgan, el arma que usé mientras estaba disfrazado, me pesaba en la mano, pero no era suficiente, no para esto. Con un pensamiento, la devolví a mi alma. Pero ahora que he visto lo que eres, la podredumbre de la que te alimentas, las vidas que has robado, la inmundicia que envuelves en terciopelo, lo sé mejor. Su sonrisa no vaciló, pero sus dedos temblaron en el borde de su copa de cristal. Ya no eres un medio para un fin, dije. Eres un monstruo que debe ser juzgado. Y yo sería su verdugo. Planeaba usar esto solo contra Morgan, pero tú también lo mereces. Invoqué otra arma, una que había permanecido en lo más profundo de mi alma desde que renací en este extraño estado, una que no pensé que usaría. No era luz sagrada lo que llenaba mi mano, sino oscuridad, fría y aplastante. El aire dentro de la cámara pareció congelarse cuando mis dedos se cerraron alrededor de la empuñadura de mi espada, la oscura arma maldita de mi altar oscuro. Excalibur Morgan, la espada de la ruina, la espada del fin.
La antítesis misma de su contraparte sagrada. Los ojos de Selene se abrieron por la sorpresa y el miedo cuando sintió el poder. Incluso Lancelot y Mordred dieron un paso atrás ante el poder oscuro y aplastante. Selene Gallo, yo, Arturía Pendragón, seré tu juez y tu verdugo. Fin del capítulo 188. Capítulo 187. Excalibur Morgan se sintió pesada en mi mano cuando apunté su punta hacia la bruja, la sorpresa estaba escrita en todo su rostro mientras mis palabras resonaban en la cámara. Mi declaración fue demasiado para la hechicería de mi ropa. Alguien como Selene era una bruja poderosa. No era fácil engañarla. Su habilidad para romper la magia no era débil, y con mi ayuda, vio a través del velo. Al instante se dio cuenta de lo que se había perdido antes. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de quién estaba realmente frente a ella y lo que eso significaba. Al mirar fijamente la punta de la Excalibur Morgan, empuñada por mí, lleno de ira y hambriento de juicio, solo podía imaginar lo aterrador que sería algo así. Excalibur Morgan era una espada verdaderamente temible, ni siquiera a mí me gustaba mucho, era simplemente tan malvada. Siendo el reflejo de la verdadera Excalibur, su pureza, la pura bondad de la espada de la victoria prometida, se igualaba con pura malicia. Así como Excalibur contenía la promesa de victoria y protección, Excalibur Morgan contenía la promesa de la aniquilación total. Al sostenerlo, sacó a relucir mi lado más oscuro, el odio, la maldad de mi versión de Alster Saber. Como espíritu divino, no solía experimentar emociones fuertes. Me importaban poco los sentimientos de los humanos. No podía sentirlos, era diferente en un nivel fundamental. Pero ahora, con esta espada, pasé de la indiferencia a la frialdad y la crueldad. Encontré placer en el miedo que vi en los ojos de Selene. Selene se levantó por fin, lenta y deliberadamente, como si no quisiera creer lo que veía. Entreabrió los labios, no para hablar, sino para exhalar algo entre una maldición y una risa. Imposible, susurró. Tú, no. No, no deberías estar aquí. Es imposible. ¿Cómo? ¿Cómo es que tú? La magia de su salón se estremeció. La ilusión de cortesía empezó a desmoronarse. Sus sirvientes humanos se tensaron, sus expresiones vacías se transformaron en inquietud. Uno incluso retrocedió un paso inconscientemente, pero se contuvo y se puso rígido. La mirada de Selene se dirigió a los gemelos, luego a Mordred, luego a Lancelot. Las piezas encajaron demasiado tarde. Cualquier trato que hubiera hecho con el Club Fuego Infernal, cualquier favor que hubiera obtenido para mantener a Stark o al Hechicero Supremo fuera de Francia, nada de eso la salvaría ahora. Y aún así, intentó salvar las apariencias. Extendió una mano pálida, dejando una estela de sombras como seda, y dijo, ¿crees que temo a alguna sombra mítica medio olvidada? Ya he matado dioses antes. Me he bañado en su icor. ¿Crees que me arrodillaré ante ti? Su aura se desbordó. Ya no había encanto sutil ni glamour velado. Era poder puro, violento y ancestral. El suelo pulido se agrietó bajo sus talones. Sus ojos brillaron con una luz carmesí. Ya no esperó a que actuara. En cambio, pasó a la ofensiva con desesperación. No tengo miedo. Gritó mientras el aire alrededor de sus manos se retorcía y se volvía oscuro y denso, transformándose en humo denso y oscuro mientras arrastraba magia por la habitación. El humo no era humo. Era magia tan densa que tomó forma física. Zarcillos enroscados de esencia maldita, cada uno rematado con bocas sombrías y garras afiladas. No era un solo hechizo, sino docenas entrelazados, todos lanzados a la vez y lanzados como un maremoto hacia nosotros. No me moví. La ola de corrupción se precipitó hacia adelante, pero antes de que pudiera alcanzar a los gemelos o a Nightcrawler, Lancelot intervino, plantándose como un muro de acero y desafío. Su espada brilló 1, 2, 3 veces. Cada arco, limpio y decisivo. Aunque su espada no era su habitual espada bendita, la fuerza de sus golpes fue suficiente para disipar la magia y resistir la embestida. Chispas danzaban mientras los hechizos se rompían al contacto. Tras él, Máxime se arrodilló, con la nariz llena de sangre mientras la presión mágica ambiental abrumaba su concentración psíquica. Manon se aferró a su brazo y miró a Selene con una mirada desafiante y asustada. Rondador nocturno, con los dientes al descubierto, parecía listo para teletransportarse, pero esperó, confiando en que Lancelot los protegería. Mordred, por otro lado, se rió. Incluso sin su armadura, todavía tenía resistencia mágica. Si bien no la hacía inmune a la magia como cierta santa francesa, todavía podía manejar este nivel de magia con bastante facilidad. No era que Selene fuera débil, simplemente no estaba preparada para lo que allí se presentaba.
Esperaba a la iglesia, humanos mortales con fe, plata y acero. En cambio, se enfrentó a leyendas manifestadas. Mordred canalizó su maná hacia sus manos y pies, y a patadas y puñetazos se abrió paso a través del asalto mágico. Lo que logró burlar su defensa no hizo más que arruinar la ropa, dejándola ilesa. Y dado que la resistencia mágica B de Mordred podía detener la mayor parte de la magia, la mía, de A, apenas por debajo del rango S, significaba que podía ignorar un ataque como este. A menos que alcanzara el nivel de un noble fantasma mágico, no me afectaría la magia. Y más aún con Excalibur Morgan entre Selene y yo. La oscura espada maldita absorbió la magia oscura como un agujero negro, dejándome a mí y a mi ropa intactos. Imposible. Exclamó Selene. ¿Cómo es posible? ¿Qué eres? La conmoción y el miedo en su voz se extendieron como veneno. Sus sirvientes, cada vez más inquietos, ya no se quedaban quietos como estatuas, sino que se movían nerviosos. Te lo dije, soy el juicio por todo lo que has hecho, respondí con una voz no solo fría, sino cruel. Mis ojos de hada me permitieron ver a través de ella. Ver el pecado que cargaba, e incluso saber Alter, el rey destinado de la aniquilación, rey del fin, palidecía en comparación. Selene era lo suficientemente malvada como para ser una bestia de la humanidad, si tan solo sintiera algún amor por ella. En cambio, no había nada más que desprecio por la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no Morgana? ¿Por qué vienes a por mí? Siseó, desafiante hasta el final. ¿Destino? Llámalo como quieras, porque el final llega de todas formas. Selene gruñó y lanzó otro hechizo, este más desesperado, más primitivo. Púas de magia de sangre cristalizada se dispararon hacia mí como un rayo rojo. Levanté la mano izquierda y las dejé romper contra una fuerza invisible a centímetros de mi piel. La magia de la habitación se desmoronaba. No porque a Selene le faltara poder, sino porque su voluntad se estaba quebrando. No eres un dios. Espetó, con la voz ronca. Eres un arma que alguien olvidó enterrar. Ni siquiera deberías existir. Mordred ya había recorrido la mitad de la habitación, sus botas abriéndose paso entre las andanadas de sombras y llamas, agachándose y esquivando las ráfagas. Ya ni siquiera se molestaba en esquivarlas. Simplemente corría a través de todo como un cometa de violencia. Agarradla. Gritó Selene a sus sirvientes. Una docena de mortales con trajes de seda, armados solo con miedo y falsa lealtad. Ninguno de ellos se movió. Uno se giró. Otro dio un paso hacia adelante, y luego hacia atrás. Lo sintieron. Lo que ella no había podido ver hasta que fue demasiado tarde. Por fin di un paso adelante. No vine aquí a discutir contigo, Selene, dije. Excalibur Morgan se levantó, zumbando como una tormenta contenida solo por el aliento. Vine a dictar sentencia. Mi agarre se hizo más fuerte alrededor de la empuñadura. La luz negra en el borde de Excalibur Morgan surgió, vetas de relámpagos violetas ondeando a lo largo, aullando en el aire. La espada tembló, no de miedo, sino de anticipación. Ansiaba ser usada. Selene retrocedió un paso. Solo uno. Pero fue suficiente. Ella lo sabía. Empecé a caminar hacia adelante. Lentamente. Con propósito. Los demás se apartaron instintivamente. Lancelot alzó su espada en un saludo silencioso. Mordred sonrió ampliamente y retrocedió un paso, como si se preparara para ver fuegos artificiales. Los gemelos se acercaron a Rondador Nocturno, quien ya los había arrastrado hacia un rincón de la habitación y desapareció con un estallido de azufre. Selene gritó y lanzó otro hechizo, un orbe de fuego nigromántico hirviente, que quemaba almas y desgarraba carne, una maldición de siglos. Nunca me llegó. La oscuridad de Excalibur Morgan la devoró por completo. Me detuve a 10 pasos de ella, levanté la espada y cerré los ojos. El canto venía de algo más profundo que la memoria. Venía de mi alma. Una espada que corta el destino, forjado no en la esperanza, sino en el rechazo. No para proteger el futuro, pero destruirlo. La hoja pulsó al ritmo de mi voz. Las sombras en las paredes se encogieron como aterrorizadas. Oh luz perdida, regresa como oscuridad. Oh, voto incumplido, conviértete ahora en cenizas. Este es mi juramento y mi maldición. Los sirvientes de Selene huyeron. Incluso los mortales que se habían quedado inmóviles como estatuas ahora se giraron y corrieron, algunos gritando, otros en silencio de terror. Solo Selene permaneció allí, con los pies clavados en el suelo, las manos y la boca ocupadas en lanzar magia. Utilizó todas sus defensas, decenas de miles de vidas para alimentar su desesperada táctica final. No se contuvo en su intento de protegerse.
Sus sirvientes cayeron al suelo al intentar huir, sus cuerpos temblando y convirtiéndose en piel y huesos mientras ella absorbía toda la magia que podía. Pero todo sería inútil porque yo estaba preparado. Abrí los ojos. Excalibur Morgan, el mundo gritó. Un rayo de oscuridad, más ancho que un río, más profundo que la noche, rugió desde la espada. No era luz. Era olvido. La malicia convertida en fuerza, el odio hecho carne. No alcanzó a Selene. La borró. Todo el extremo del salón dejó de existir. Columnas, arte, mármol, paredes protegidas, desaparecieron. Vaporizadas. La colina tras la finca quedó abrasada, como si la mano de Dios la hubiera tallado. Lo que una vez fue Selene Gallo ya no existía. Sin cenizas. Sin huesos. No grites. Solo silencio. La oscuridad se desvaneció, dejando solo ruinas y la ausencia de algo antiguo. Podía sentirlo como un diente perdido en el mundo. El agujero que dejó atrás. Bajé la espada. El filo de Excalibur Morgan aún brillaba tenuemente, pero incluso él parecía saciado, por ahora. Se ha ido. Susurró Máxime. Reducido a nada, dijo Lancelot, sombrío y tranquilo. Mordred volvió a silbarse, esta vez más bajo. Maldita sea, padre, de verdad que no te gustaba. Nunca antes había conocido a una persona tan malvada, incluso Vortigern era un santo comparado con ella, dije, mi voz aún aguda, mi personalidad malvada sangrando después de desatar el poder de mi noble fantasma más oscuro y malvado. ¿Su majestad, esa espada? Preguntó Lancelot, con la mirada fija en la espada negra que sostenía en mi mano. Sentí la inquietud en sus miradas mientras todos los que permanecían en la sala lo observaban. El poder en sí no era impactante, bueno, no para Mordred y Lancelot. Conocían mi lanza, Excalibur. Lo que les preocupaba era la maldad que emanaba de la espada. Ambos me veían como un rey bondadoso y santo, y ver una espada como la Excalibur Morgan en mi mano, les pareció extraño. Y aunque Lancelot estaba preocupado, Mordred sentía más curiosidad. Mordred se acercó, observando el cráter humeante que una vez formó parte del castillo. Su sonrisa se desvaneció un poco. Entonces, Excalibur Morgan. ¿La espada de mi madre? No sabía que tenía una. No es su espada, hay una historia detrás, pero no es momento de hablar de esas cosas, dije, devolviendo la espada a mi alma y volviendo mi atención a los miembros de la iglesia que tenía delante. Habían caído inconscientes cuando Selene atacó por primera vez. Sin embargo, eso podría haber sido algo bueno. Se habían perdido el espectáculo, lo que también significó que no tuvieron la oportunidad de comprender mi poder ni la oscuridad de Excalibur Morgan. Su ignorancia facilitaría la futura cooperación con la iglesia. Señor Wagner, si pudiera llevar a estos valientes hombres y mujeres a recibir ayuda, están gravemente heridos. Rondador Nocturno asintió solemnemente. Sí. Puedo hacerlo. Era evidente que tenía muchas preguntas, pero era lo suficientemente disciplinado como para no hacerlas todavía. Desapareció con un banf, reapareciendo momentos después junto a la herida más cercana. Su mano rozó suavemente el hombro de la mujer al desaparecer de nuevo, la primera de muchas evacuaciones silenciosas por venir. Mientras él estaba ocupado, era evidente que los demás aún tenían preguntas. Vengan, registremos el lugar, podría haber secretos escondidos por aquí, dije, dándome un poco de tiempo antes de tener que responderles. Sí, joder. Buscando tesoros. Gritó Mordred. 189. Nota del autor: es hora de una pequeña actualización. Últimamente no he añadido tantos al final de los capítulos, pero quería explicar un poco. Primero, el nuevo calendario de lanzamientos. Nunca tuve la intención de reducir la velocidad a un capítulo cada 2 días, o más precisamente, a un capítulo por historia al día, alternándolos. Entonces, ¿por qué pasó? En resumen, estuve fuera 5 semanas este verano y no pude escribir durante ese tiempo. Para seguir publicando, necesitaba acumular material de antemano. Con 2 historias en curso y capítulos de unas 2000 palabras cada uno, eso significaba escribir muchísimo. Para tener suficiente para 5 semanas, habría necesitado escribir un mínimo de 4 capítulos al día durante el mismo tiempo. Sí, eso no era realista. Después de la primera semana, empecé a agotarme. Mis opciones eran bajar el ritmo o dejar de publicar por completo, y decidí que bajar el ritmo era mejor. ¿Volveré al horario anterior? Me gustaría, pero solo cuando haya recuperado un buen margen. Acabo de llegar a casa y he empezado a reconstruirlo, así que, aunque lo tengo en mente, no tengo planes inmediatos.
Por ahora, publicar un capítulo al día es mucho más fácil de gestionar, y probablemente seguiré así un tiempo más. Sobre el legado de Kaguya no hablé mucho cuando publiqué el legado de Kaguya, así que déjenme explicarles un poco más. Estuve trabajando en ello por un tiempo y lo disfruté mucho. Sinceramente, disfruto escribiendo en general, y si me obligara a centrarme en una sola historia, me agotaría más rápido. Suelo escribir pequeñas historias paralelas que nunca verás. Algunos experimentos, otros práctica. No todo es apartamento para publicar. En retrospectiva, hay al menos una docena de capítulos de El legado de Kaguya que probablemente no debería haber compartido, pero ya es demasiado tarde para arrepentimientos. También soy un gran lector de fanficción. A veces, cuando termino un fic, me sumerjo tanto en ese mundo que siento la necesidad de escribir algo yo mismo. A menudo son solo uno o dos one-shots, pero a veces se convierte en mucho más. Dicho esto, no planeo publicar ninguna historia importante hasta que una de las actuales esté casi terminada. Como mucho, quizás un relato corto de una docena de capítulos. En cuanto al legado de Kaguya, está entrando en su siguiente fase. Originalmente, planeé 3 arcos argumentales. Taijutsu durante el primer tercio. El tema central era Kaguya, renacida en el cuerpo clon de Yuki, que aprendería Taijutsu y lucharía. Todo para evitar el vergonzoso futuro de ser derrotados por alguien tan patético como el equipo 7. A continuación, que también estará disponible en Patreon estos días, estará el arco de Ninjutsu, donde el Taijutsu pasa a un segundo plano, para jugar con cosas mucho más interesantes que golpear cosas. Y finalmente, aún bastante adelantado, el arco de Dojutsu, centrado en las habilidades de los tramposos. Esto también significa que el romance termina y se revelarán secretos. Porque si lo han estado leyendo, habrán notado que Yuki no se ha comportado exactamente como cabría esperar de Kaguya Reborn. Ya lo he insinuado bastante, pero finalmente, en los próximos capítulos, desde el nivel más alto en Patreon, todo se revelará. En Camelot también está entrando en una nueva y emocionante etapa. En Patreon, hemos llegado oficialmente al arco de los Vengadores, y esos capítulos empezarán a publicarse aquí en aproximadamente un mes. Si quieres leer más, puedes visitar patreon.com/unknownfate. Finalmente, mis comentarios finales. Últimamente no he sido muy bueno añadiendo arte. He hecho más en Patreon, ya que es mucho más fácil allí, y probablemente pronto lo subiré todo en una sola publicación gratuita. Y por último, mi descarada publicidad. Ahora tengo 3 niveles en Patreon en lugar de solo uno, así que quienes quieran leer solo unos capítulos por adelantado podrán hacerlo a un precio mucho menor. Y aún así, 2 historias por el precio de una, nada mal. Algunos de los que apoyo ofrecen eso, aunque me encantaría ver más de algunos de ellos. Escribe más, por favor. Quiero leer más. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer 30 capítulos antes de tiempo. Aunque actualmente son 31 en el nivel más alto. 190. Capítulo 188. A pesar de nuestro mejor esfuerzo, encontramos muy poco de utilidad. Estaba claro que Selene no hizo ninguna de su magia oscura aquí, y en cambio trató este lugar como una casa de vacaciones, o simplemente un escondite casual, no un lugar donde guardara algo importante. Solo podía suponer que tenía algún medio mágico para viajar, algo que le permitiera acceder fácilmente a su verdadero taller. No es que no encontráramos nada. Al menos Mordred encontró muchas cosas. Se tomó muy en serio la idea de la búsqueda del tesoro. Mordred, ¿cómo vas a transportar todo esto? Pregunté al ver la pequeña montaña de cosas que había recogido. Se giró hacia mí con un bufido de indignación, con los brazos cruzados como si acabara de cuestionar su existencia. Soy un caballero, padre. Los caballeros no se preocupan por la logística. Eso se lo dejamos a los escuderos. No tienes escudero. Estoy trabajando en eso, dijo, empujando un jarrón dorado con el pie. Lancelot podría hacer su parte por una vez. Lancelot ni siquiera se dignaba a mirar el comentario, sino que se dedicaba a inspeccionar uno de los pocos objetos encantados que Selene había dejado. Un espejo que ya no reflejaba nada. Probablemente maldito, o al menos conectado a su aura. Inútil ahora. No tenía nada de valor aquí, concluyó finalmente en voz baja. Esta finca era una máscara, un disfraz para una obra que representaba cuando se aburría. Todo lo importante estaba guardado en otro lugar. De hecho, como dijo Mordred, este lugar no tenía la sensación de ser una guarida malvada en absoluto. Vibra. Dije que no tenía el aire de una guarida malvada. Vamos, padre, intenta adaptarte a los tiempos, interrumpió Mordred.
No seas grosero con su majestad, dijo Lancelot en mi defensa, solo para recibir el pájaro de Mordred. Aunque Lancelot estuviera dispuesto a ayudar, incluso si todos cargáramos todo lo que pudiéramos, no podríamos quedarnos ni con la mitad de esto, dije mientras observaba el montón de tesoros. Eran sobre todo cosas brillantes. A Mordred, sin duda, le importaban poco las pinturas, por muy valiosas que fueran. Si no eran de oro o estaban cubiertas de gemas brillantes, no le importaban, al menos no le importaba llevárselas. Solo le importaba lo suficiente como para agujerearlas o hacerlas añicos. Mordred dio un suspiro dramático y se dejó caer en el sofá más cercano, medio cubierto de ceniza y sin duda valió una fortuna. Bien, bien. Lo reduciré a lo realmente brillante. No somos saqueadores, le recordé. Estoy preservando selectivamente objetos valiosos de interés histórico, replicó con una sonrisa burlona. Es un lugar grande en mi país. Deberías ver las cosas que guardan en ese gran museo de Londinium. Me froté la sien. Porque sabía que no se equivocaba, la buena y vieja Gran Bretaña tenía la costumbre de coleccionar objetos valiosos de interés histórico. Sinceramente, no sabía qué decirle. Robar era malo, pero por alguna razón, robarles a los franceses me parecía, ¿verdad? Era extraño, pero la magia del trono de los héroes y los espíritus heroicos era algo extraño. Incluso lejos de él, había dejado huella. Solo quieres lucirte en la próxima mesa redonda. Quizás, admitió, con una sonrisa aún más burlona. Pero imagina la cara de Sir Kay cuando golpee la mesa con una copa de 300 años de antigüedad, usada para matar vampiros, como si fuera una jarra de cerveza. Lancelot dejó escapar un silencioso suspiro de resignación. No entiendo qué hace que este tesoro de cazavampiros sea tan valioso. Es solo oro y joyas. Bueno, no lo saben, ¿verdad? Si digo que es algo especial, ¿cómo van a saber la verdad? Preguntó Mordred, casi orgulloso de haberse dado cuenta de que mentir parece ser una práctica común. Si logras levantarlo, seguro que el señor Wagner podrá ayudarte, aunque llevarlo de vuelta a Camelot podría ser más difícil. Decidí no pensar en ello y dejar que fuera problema de Mordred. Antes de que mis palabras se desvanecieran, el sonido de Nightcrawler apareciendo llenó la habitación, al igual que el familiar olor a azufre. ¡Guau! ¿Qué es todo esto? Exclamó al ver el montón de tesoros ante él. Este es mi botín. Dijo Mordred con orgullo, a pesar de haber afirmado que no estaba saqueando el lugar. Señor Wagner, ¿puede moverse con tanto peso? No sé exactamente cuánto peso puede levantar de una vez, aunque estoy seguro de que Mordred podría empacarlo para que ella pudiera cargarlo. Hice una pausa y miré el montón. O al menos arrastrarlo. Rondador Nocturno se rascó la nuca, mirando a Mordred y a la reluciente montaña de riqueza. Normalmente me limito al peso, no tanto al volumen, pero ¿cuánto pesa todo esto? Mordred lo despidió con un gesto. Casi nada, es solo oro, no es para tanto. Rondador Nocturno la miró con extrañeza. No es que lo culpara, pues era bien sabido que el oro era particularmente pesado en comparación con su volumen. Sin embargo, tampoco culpé a Mordred, porque para ella había poca diferencia en comparación con un volumen de hierro u oro, incluso la madera y el oro no se sentirían tan diferentes para ella. Muy bien, Mordred, empaque y nos encargaremos de transportarlo todo. Señor Wagner, si pudiera llevarnos al hotel, por favor, lleve primero a los niños, si es tan amable, pregunté. Oye. No somos niños. Protestó Máxime, pero cayó en saco roto. Mordred ya había ido a buscar algo para envolver su botín, y Rondador Nocturno simplemente asintió mientras se acercaba a ellos. Disculpe, dijo, antes de desaparecer en una nube de humo y reaparecer solo un momento después. Mordred ni siquiera levantó la vista de la cortina que arrancaba con agresividad de la pared para usarla como saco improvisado. Dame un momento, no puedo hacerlo tan rápido, se quejó mientras los demás esperábamos, mientras ella metía con brusquedad viejos tesoros en su saco. Escuché muchos sonidos de cosas rompiéndose debido a su descuido, y cada vez que rompía una reliquia invaluable, el pobre Kurt se estremecía. ¿Quién podría culparlo? Había crecido en la pobreza, y ver cómo algo que valía un coche o incluso una casa se destrozaba ante sus ojos no debía de haber sido fácil. Más aún cuando Mordred aparentemente decidió que si ella no podía tenerlo, nadie podría. Objeto tras objeto fue pisoteado mientras los desechaba, rotos y destrozados al considerarlos repentinamente inútiles. Incluso los objetos de plata y oro, si no brillaban lo suficiente, los aplastaba y retorcía, o les arrancaba los trozos más brillantes. Incluso yo sentí un pinchazo al verla hacer eso.
Algunos de los objetos que descartó eran claramente mucho más valiosos que los que conservó. Montones de oro falso y perlas baratas acabaron en su saco, mientras que reliquias mucho más valiosas y auténticas quedaron hechas pedazos. Necesitaría encontrar a alguien que pudiera enseñarle qué es valioso y qué no, en caso de que alguna vez quisiera emprender otra travesura de saqueos. Bueno, eso es todo lo que puedo meter ahí, dijo finalmente Mordred, de pie junto al saco, uno más grande que ella, pero que al menos podía arrastrar, aunque pareciera que había envuelto un coche familiar pequeño. Bien, volvamos al hotel entonces, antes de que alguien venga a investigar la explosión, dije, haciéndole un gesto a Nightcrawler para que procediera. Rondador Nocturno miró la bolsa con recelo. Más vale que esa cosa no vibre ni grite cuando me teletransporte. Sin promesas, dijo Mordred con una sonrisa traviesa. Puede que aún quede algo embrujado. Realmente espero que estés bromeando. No lo era. Pero, por suerte, nada estaba embrujado ni era mágico. Solo era caro o pretendía parecerlo. Eso y muchas piezas de arte y joyas antiguas e irreemplazables. Con otro suspiro de resignación y una bocanada de azufre, Nightcrawler tomó el enorme saco de cortina y el brazo de Mordred, desapareciendo en un instante. Lancelot estaba a mi lado, con los brazos cruzados. ¿Por qué no detuvo la estupidez de Mordred, su majestad? Suspiré. Eres francés, no entenderías esto. Lo lleva en la sangre. La verdad es que no lo entiendo, dijo, lanzándome miradas de sospecha, probablemente preguntándose si sería algo que llevaba en la sangre, ya sea mía o de Morgan. He vuelto. Dijo Rondador Nocturno al regresar, un poco sin aliento. Fue mucho más difícil de lo esperado, pero supongo que Mordred ayudó. Esa chica sí que es fuerte. Así es, dije. ¿Puedes llevarnos a los dos? Está claro que Lancelot no quiere dejarme sola. Sí, no hay problema, dijo, ofreciéndole ambas manos. Vamos, dije. Nightcrawler asintió y, al instante siguiente, el mundo desapareció en una nube de azufre y aire desplazado. ¡Bamf! La habitación del hotel era digna de un rey, ya que fue Lancelot quien la había ordenado. Hizo todo lo posible para encontrar una que le pareciera digna de mí. Así que era un lugar espacioso, lleno de objetos de buen gusto y lujo, o al menos lo había sido cuando nos fuimos. Ahora, Mordred había destrozado el lugar con su saco de botín. El enorme y abultado saco había derribado todo lo que no estaba clavado. Sillas volcadas, lámparas destrozadas, cuadros desprendidos de las paredes, y todo lo que se encontraba a su paso, ahora en el suelo o hecho pedazos. No cabe. Gritó Manon, parada junto a su hermano, intentando empujar la parte trasera del saco por la puerta del dormitorio de Mordred. Rompe lo que esté atascado. Gritó Mordred desde el otro lado de la puerta bloqueada. No podemos. Es demasiado difícil. Gritó Máxime, pateando el saco con todas sus fuerzas, pero solo tenía la fuerza de una persona normal, y eso no le bastó para hacer lo que Mordred le pidió. Si sigo tirando del saco, se romperá. Se quejó Mordred, visiblemente preocupada por el problema en el que se encontraba. Si lo tiras, destruirás el marco de la puerta, advertí. Ya rompí el marco de la puerta. Gritó Mordred desde dentro. El problema ahora es la pared. Lancelot me miró fijamente. ¿Quieres que intervenga? No, suspiré. Que aprendan. Sabía que no debía sorprenderme, pero realmente, habían estado allí menos de 30 segundos y de alguna manera, ya habían causado tantos problemas. Rondador Nocturno se hizo a un lado en silencio, claramente reacio a quedar atrapado en el medio. Máxime le dio al saco una última patada inútil y luego se giró hacia mí, agitando los brazos. Está destrozando toda la suite. Empezó a destrozarlo en cuanto llegó, murmuró Manon. No quise arruinar la decoración. Exclamó Mordred. Es solo que, está mal diseñado. Arrastraste media chimenea de latón por el pasillo, replicó Manon. Latón. Creía que era oro. Joder. Me estafaron. Francés estúpido. Exijo una compensación, gritó Mordred furioso. Lo robaste. ¿De quién dependes para que te lo paguen? Preguntó Máxime con curiosidad. No sé, alguien francés. Respondió Mordred mientras seguía forcejeando con el saco. El resto de nosotros simplemente nos quedamos parados y observamos el caos, como si fuera un espectáculo gratuito. Lancelot, pide servicio a la habitación, necesito algo de beber, y algo para picar para lo que viene. Suspiré, sabiendo que, una vez que Mordred se calmara, ella también estaría ansiosa por saber sobre Excalibur Morgan y su naturaleza oscura. 191.
Capítulo 189. La habitación finalmente quedó en silencio, o tan silenciosa como una habitación con Mordred dentro podría llegar a estar. Ella estaba casi agotada después de un largo discurso lleno de maldiciones sobre los franceses y sus chimeneas fraudulentas, y ahora estaba desplomada de lado en un sillón como un gato mimado. Una gata mimada que había caído en un montón de joyas brillantes y ahora brillaba de pies a cabeza. No le quedaba nada bien su traje de corredora, pero era muy Mordred. Actuar como una dragoncita así, acumulando su propio tesoro. Incluso en Camelot, ella hizo eso, aunque en su mayoría se trataba de acumular basura, luego oro y gemas. Gracias, señor Lancelot, dije mientras colocaba una taza de té humeante delante de mí. El té era justo lo que necesitaba después de una comida tan copiosa. Incluso ahora, Manon y Maxime nos miraban a Mordred y a mí con asombro. Rondador Nocturno estaba un poco mejor, pero incluso a él le costaba entender cómo cabía tanta comida en nuestros cuerpos. No pienses nada al respecto, Majestad, se retiró con una reverencia y se sentó en su silla, en silencio y esperando, como todos estaban. Mientras esperaban que les explicara sobre esa espada, ese poder y los jóvenes mutantes, comenzaron a mirar a través del velo, viendo que, o mejor dicho, quién era yo realmente. No solo una cosplayer, sino la mismísima Arturia Pendragon, rey de Albion y la persona más peligrosa del planeta. Además de los innumerables títulos que el mundo me ha otorgado. Supongo, dije finalmente, que quieres saber sobre la espada. Claro que sí. Gritó Mordred. ¿Qué es eso y por qué lleva el nombre de mi madre? El resto no dijo nada, pero su silencio fue una confirmación en sí mismo. Observé a los tres mutantes. No formaban parte de esto, pero no eran desconocidos. Si querían entender algo, tenían que saberlo. Tenían que comprender quién era yo. Solo entonces podrían seguir la conversación que se avecinaba. El encantamiento, la hechicería usada para ocultarlo, solo era una herramienta para permitirme operar en el mundo sin causar problemas. ¿Debería aparecer mi cara en algún lugar hoy en día? Sería un incidente diplomático de proporciones enormes. Y aunque no me daba miedo, se interpondría en mis planes, así que necesitaba ocultar mi identidad, pero no me escondería en las sombras. Mordred tampoco. No estaba en nuestra naturaleza. Entonces, la hechicería y la magia fueron la respuesta. Cumplió su función, pero no había ninguna razón real para mantener la verdad oculta a los aliados, y pensé que podría ser divertido ver cómo podría reaccionar Maxime al darse cuenta de quién le gusta. Primero, ustedes tres deben darse cuenta de algo, les hice un gesto con la mano y levanté el velo, permitiendo que la mente conectara lo que había sido engañada a ignorar. El hecho innegable de que yo era, en efecto, Arturia Pendragon. Por un momento, ninguno de ellos reaccionó. Entonces Manon inhaló con fuerza, como si una pieza de un rompecabezas acabara de encajar detrás de sus ojos. Maxime parpadeó. Y volvió a parpadear. De ninguna, maldita, manera. Nightcrawler simplemente se santiguó en silencio y murmuró, «Mi Dios». El encantamiento no había sido un disfraz perfecto, sino más bien un punto ciego mental. Sus mentes habían visto la verdad, pero se negaban a registrarla. Pero ahora, sin el velo, era innegable. El cabello dorado, la presencia, el peso imposible del mando en mi postura. No es un cosplay. No es un personaje. «Eres real», susurró Manon. «Eres ella. Ella. Arturia Pendragon. La que conquistó Inglaterra, que derrocó al gobierno británico en tan solo 2 días, que reconstruyó Camelot en una sola noche y dio vida a las leyendas, una diosa viva y palpitante». Había una mezcla de asombro, confusión e incluso un ligero miedo en sus ojos mientras me miraban como si me vieran por primera vez, a pesar del hecho de que me habían observado durante la última hora y me conocían desde hacía semanas. «Señor Lancelot, si fuera tan amable de presentarnos a todos», le hice un gesto. Lancelot se levantó de su asiento con una gracia suave y caballeresca, como si la tensión en la sala no lo hubiera afectado en absoluto. Se llevó una mano al corazón e hizo una ligera reverencia hacia los mutantes. «Permítame», dijo con voz serena y resonante. «Se encuentra ante su majestad, el rey Arturia Pendragon de Albion, el primero de su nombre, portador de Excalibur, señor de Camelot, el rey único y futuro. Rey León Blanco, dragón rojo de Albion y señor de las tormentas. El soberano de la mesa redonda». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Además del legítimo heredero del rey, nacido de la magia, hijo de Morgan y el rey, el caballero rojo, el hijo rebelde, Sir Mordred Pendragon. Y yo, un humilde caballero que sirve en la mesa redonda».
La voz de Lancelot no vaciló, aunque vi un destello de culpa en sus ojos al presentarse, aún no podía perdonarse lo que había hecho. No se arrepentía, y por eso nunca podría perdonarse, porque sabía que, si la situación fuera la misma, lo volvería a hacer. Su mayor vergüenza no fue la acción en sí, sino lo que sucedió debido a esa acción. La rebelión, la división de la mesa redonda, la batalla de Camlan y mi caída en esa colina solitaria. Mordred, por su parte, no hizo ningún comentario. No sonrió con sorna ni interrumpió. Simplemente aceptó el título, la presentación. No porque notara su culpa, sino porque no tenía nada que añadir. Lancelot había logrado decir lo importante, sin darle oportunidad de quejarse. Máxime suspiró en voz baja. Esto es, mucho. Diría, murmuró Manon. Tú eres Arturia Pendragon, ella es Mordred Pendragon y él es Sir Lancelot du Lac. Son 3 leyendas sentadas en una suite de hotel. 3 leyendas de verdad. ¿Cómo? Preguntó Rondador Nocturno. No me di cuenta. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Tu cara es famosa en todo el mundo, e incluso usaste tu nombre, ¿cómo? Tanto Mamón como Máxime asintieron. A ellos también les costaba comprender cómo no habían notado algo tan obvio. Magia, respondí simplemente. Es producto de la magia. A estas alturas, todos deberían comprender el poder de la magia. Han visto lo que ocurrió en Lyon. Vieron y sintieron la magia de la bruja oscura Selene. La magia puede ser una fuerza para el bien, una fuerza para el mal, o puede tener efectos secundarios. Podría entrar al Louvre con la armadura completa, y la mayoría de la gente asumiría que es arte escénico. Ese es el poder de la magia. Puede quitar vidas, defenderlas o engañarlas. Rondador Nocturno frunció el ceño y asintió lentamente. Un velo de percepción, entonces. Similar a un codazo telepático. No oculta la verdad del todo, solo aparta la mirada de ella. Exactamente, dije. Y ahora que lo he levantado, ¿viste lo que te perdiste, tu mente atando cabos? Selene también se dio cuenta de que por eso reaccionó así. Sabía quién eras y se dio cuenta de que estaba jodida. Máxime finalmente se dio cuenta, y los 3 asintieron. Es cierto que ella fue capaz de superar el empujón y ver la verdad, pero eso no la salvó. Claro que no. Nada podría haberla salvado de ti, pero basta de dilaciones. ¿Qué pasa con esa espada, padre? Preguntó Mordred, volviendo al tema central. No pude evitar suspirar. No era que no quisiera hablar de ello, pero no era un tema fácil de explicar. Porque Excalibur Morgan era una espada que no debía existir. Era una imposibilidad, algo imposible, pero posible, y peor aún, real. Excalibur era pura, un arma forjada en el corazón del mundo, hecha por hadas. Un arma destinada a proteger, a salvar, a desterrar el mal mismo, a deshacer la corrupción y la oscuridad, así que ¿cómo podría algo así corromperse? La verdad era difícil de explicar porque, para hacer realidad la Excalibur Morgan, muchas piezas debían estar en su lugar. Solo podía suceder en circunstancias muy específicas. Cualquier intento normal fracasaría. Ni siquiera el Grial corrupto por sí solo podría lograrlo. El barro, simplemente no podía tocar la espada, como el hielo no podía tocar el sol. Solo por las acciones de una bestia, solo un mal tan grande podía hacerlo, porque sabía que esa espada era mortal, incluso para una bestia, cuanto más malvada, más amenazante para la tierra, más fuerte la espada. Y bestia ahí quería rehacer el mundo, regresar el tiempo a su origen. ¿En qué se diferenciaba eso de destruir el mundo? Existía el riesgo de que aparecieran grandes sirvientes para detenerlo, así que me atacó en su realidad. Porque si existía una versión oscura de mí, una que no pudiera detenerlo, no podía existir una versión normal de mí. No era difícil invocar a un sirviente, y por la voluntad de la tierra, invocar 2 versiones de uno era bastante fácil. El problema eran los grandes sirvientes. Eran mucho más completos y no se podían invocar mientras existiera una versión normal. Además, el yo de aquella época no era un auténtico espíritu heroico. Así que, a menos que una bestia actuara, era imposible oscurecer Excalibur, pero ¿cómo iba a explicarles algo de eso? No lo entenderían. Tendría que simplificar la historia, y mucho. No es una historia sencilla. Esta espada tiene un trasfondo complejo, que involucra magia poderosa, magia verdadera y teoría hechicera avanzada, dije lentamente. Pero puedo intentar explicártelo de forma que lo entiendas. Oye. Se quejó Mordred. No soy estúpido, puedo entender cualquier cosa que me digas. Lo dice quien no sabe leer francés, murmuró Lancelot, ganándose una mirada furiosa de Mordred, pero ella se sentó. Cruzó los brazos y hizo un puchero, pero se sentó y esperó.
Lo simplificaré, comencé. Excalibur Morgan, de hecho, no tiene nada que ver con Morgan, a pesar de su nombre. De repente me di cuenta de lo difícil que sería explicarlo. Sin embargo, todo tiene que ver con Excalibur y conmigo, continué. Excalibur Morgan es la oscuridad retorcida de Excalibur, su sombra. Cuanto más brillante es la luz, más profunda es la sombra. Y así, hay bien y mal en cada persona, y el bien puede convertirse en oscuridad, amor, odio. Cuanto más amor, más profundo, más intenso es el odio. Me detuve, me estaba acercando a explicar bestias, y aunque estaba relacionado de alguna manera, solo causaría más preguntas y preocupaciones. Excalibur Morgan, e incluso yo cuando la manejo, es el espejo de mí mismo, de la oscuridad que podría ser. Sabía que tenían preguntas, pero antes de que pudieran formularlas, continué. Como espíritu divino, puedo controlar mi esencia y, en cierta medida, transformarla. Puedo extraer esa posible oscuridad y la sombra de Excalibur, manifestándose en una nueva espada. De hecho, podría blandirlas ambas, aunque no me imagino ninguna situación en la que tuviera que hacerlo. Es una locura, murmuró Máxime con los ojos abiertos. ¿Podrías simplemente crear una segunda arma divina? ¿Una versión corrupta de Excalibur? No es tan sencillo. Ni siquiera yo puedo hacer una espada así. Solo puedo hacerlo porque puedo. Sé que no tiene sentido, pero a veces las cosas simplemente no tienen sentido, así que es mejor no cuestionarlo. Manon ladeó la cabeza, pensativa. Así que no es malvado. Solo, un reflejo. Sí, asentí. Un reflejo que cobra forma. Y como cualquier reflejo, puede distorsionarse, incluso ser peligroso, si no se maneja con cuidado. Suena a metal, dijo Mordred, visiblemente impresionado. ¿Puedo hacer uno yo también? No, dije rotundamente. ¿Por qué no? Porque lo llamarías Clarent pero malvado y sin querer derribarías a Camelot antes del desayuno. Apenas confío en que no reducirás mi castillo a la ruina con el Clarent normal, y mucho menos con uno que es pura maldad. Sin mencionar que Clarent ya es una espada maligna, dijo Rondador Nocturno. Antes de marchitarse al instante bajo la intensa mirada de Mordred. Bueno, eso es lo que dicen los medios, al menos. Intentó defenderse. Mordred, déjalo ir. Si sigues mirándolo así, Máxime podría ponerse celoso, dije, y disfruté la reacción. Máxime palideció al instante al darse cuenta de que lo habían descubierto. Se sonrojó profundamente y bajó la mirada, descubriendo de repente que la alfombra era lo más interesante de la habitación. Mordred simplemente parecía confundido. Pero si no es de Morgan, ¿por qué se llama Excalibur Morgan? Preguntó Manon, ofreciéndole a su hermano una salida a la incómoda situación. Eso está relacionado con el origen de Morgan. Se podría decir que Morgan es el lado oscuro de Lady Vivian, así que, en la misma línea, el lado oscuro de Excalibur es Excalibur Morgan. A pesar de mi deseo de ser breve, hubo muchas preguntas, por lo que la conversación terminó durando muchas horas mientras hacía lo mejor que podía para explicar las cosas, manteniendo algunas verdades en secreto. Después de todo, mi estado especial de transmigración o lo que fuera que yo consideraba como tal era algo que nunca explicaría ni podría explicarle a nadie, así que algunos secretos tenían que guardarse y algunas mentiras tenían que decirse. Apóyame en Patreon con /unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 192. Capítulo 190. Una vez que todos se retiraron y los niños fueron enviados a sus respectivas camas, Lancelot les deseó buenas noches a Mordred y a su rey y se retiró a su habitación. Allí, se sentó pesadamente, sintiendo el peso constante de la culpa oprimiéndolo. Una oportunidad de servir de nuevo a su rey, de expiar sus pecados, era todo lo que había deseado. Tras enterarse de la caída de Camelot y la muerte del rey, quedó devastado. Ni siquiera en la muerte pudo encontrar descanso. La culpa lo había retorcido hasta convertirlo en una sombra de lo que era. Insensato y brutal, solo buscaba la expiación, deseando haber enfrentado la muerte bajo la espada de su rey. Tal vez entonces podría haber descansado. Lo sabía porque tenía vagos recuerdos de su encuentro con su rey, no como era ahora, no, como una retorcida y oscura burla de sí mismo. Los recuerdos eran vagos, algo heredado del trono de los héroes. Eran solo fragmentos, pero le permitían recomponer las cosas y adivinar su destino. Sin embargo, su rey fue misericordioso. Lo salvó de ese destino, lo depuso del trono y le dio una nueva vida, un nuevo cuerpo, permitiéndole servirla, hacer lo que fuera necesario para expiar sus pecados. Sabía que jamás podría ser perdonado.
Sus acciones habían causado demasiado dolor, pero aún así, disfrutaba de la oportunidad de servir de nuevo. Juró que serviría a su rey en cualquier deseo que ella deseara, que sería su caballero más leal y que cumpliría todas sus órdenes sin rechistar. Y lo había hecho, desde el momento en que apareció en los salones del castillo de Camelot hasta el momento en que se encontraba aquí. No siempre fue una promesa fácil de cumplir. Su rey era diferente, había cambiado de maneras que ni siquiera podía imaginarse comprender. En cierto modo, era más humana, o quizás simplemente fingía mejor. Ya no era humana, aunque apenas lo había sido en aquel entonces, pero ahora era toda una divinidad, y a veces se notaba más que en otras. Era menos amable, menos misericordiosa. No es que no fuera comparable a cualquier otro rey o señor que hubiera conocido. Nadie más que ella perdonaría lo que había hecho, el daño que había causado. Y no solo él, todos, incluso Mordred, el que la mató, fue perdonado, e incluso nombrado heredero, algo que él no podía entender. Su rey era, como siempre, incomprensible, un misterio. Sin embargo, a pesar de sus defectos, que aún conservaba, seguía siendo la misma en esencia. Puede que fuese divina, pero seguía siendo el rey de los caballeros, y esta vez, se inclinaba más a ser un rey que un simple caballero. Bajo su liderazgo, había ayudado a construir una nueva nación, aunque no estuviera de acuerdo con que se hiciera con sangre. Había jurado seguirla pase lo que pasara, obedecerla siempre, y no iba a darle la espalda por unas cuantas muertes. Y no todo era malo, ella seguía siendo tan amable como la recordaba, había salvado innumerables vidas, mejorado las vidas de millones, incluso si eso afectaba negativamente las vidas de otros. Sabía que su rey había sido demasiado ingenuo en aquel entonces, intentando salvar a todos, hacer felices a todos y olvidándose de sí misma. Él lo sabía, pero aún así admiraba eso de ella, el altruismo que requería, ese no era un camino fácil, el del rey ideal, era uno que tenía un precio muy alto. Se alegró de que ella ya no tuviera que recorrer ese camino, de que no tuviera que pagarlo otra vez, de que esta vez, pudiera ser más egoísta, pensar más en lo que quería, y en lo que quería para su gente, en lugar de solo cumplir sus deseos, de solo trabajar para ellos. Eso no era vivir. Ahora, sin embargo, Camelot vivía, rebosaba de vida, y sonrisas y pura alegría llenaban la ciudad, antes vacía. Lo había visto todo, había ayudado en todo lo que pudo y disfrutaba enormemente. Sin embargo, aún tenía muchas cargas que soportar y mucha culpa. Su camino no fue fácil, la redención imposible, pero él se contentaba con solo servir a su rey. Por eso se sintió honrado al ser elegido para acompañar a su rey en su misión. Puede que no estuviera contento con Mordred, pero veía que el rey estaba feliz con la Caballero Roja, a pesar de lo que había hecho. El rey la había perdonado claramente. No podía entenderlo, hasta donde él sabía, el rey nunca había aprobado mucho a Mordred, pero evidentemente, algo había cambiado, y ahora, su rey parecía disfrutar de tenerla cerca. Así que, a pesar de sus dudas, solo expresó su opinión, pero por lo demás la aceptó. Incluso al saber que Mordred estaría al mando, solo le aconsejó a su rey que lo reconsiderara y aceptó su voluntad. Regresar a Francia fue una experiencia extraña. Era su tierra natal. Sin embargo, era muy diferente de lo que recordaba. Bien podría haber sido una nación completamente distinta. Habían desaparecido la familia real, los reyes, los señores y los caballeros. En cambio, era el propio pueblo el que gobernaba la nación, algo que también había sido cierto en Gran Bretaña antes de que el rey recuperara su corona. Normalmente, esta forma de libertad, el poder en manos del pueblo, le habría complacido, pero si bien admiraba la idea, también veía sus defectos. Si bien no todos los reyes eran grandes, algunos sí lo eran. Y un gran rey podía hacer grandes cosas por su pueblo. Muy parecido a su propio rey. Esta nueva democracia impidió que los malos reyes dañaran al pueblo, pero también garantizó que no habría ningún gran líder, ningún gobernante que cambiara el destino de las naciones, que elevara al pueblo. La nación y el pueblo estaban atrapados en un estado de lenta decadencia, incapaces de avanzar, incapaces de mejorar, pero pudriéndose lentamente e incapaces de detenerlo. Detenerlo significaba reconocer que algo estaba mal, y como un ideal construido sobre la idea de que nada podía ser mejor y que nada estaba mal, reconocer la verdad significaría el fin de la ilusión que mantenía a raya a su sociedad. Sabía que cambiarlo no era fácil, pero había visto cómo lo había hecho el rey y había convertido a Albion en un gran lugar, porque un gran rey construye una gran nación. Esta era una regla tan fuerte como su propia espada. Aún así él siguió.
Regresó a casa y observó bien el lugar, la oscuridad y el mal que estaba creciendo, preparándose para atacar su nuevo hogar, para atacar el reino de su rey. Había muchísima gente sufriendo, pero a pesar de ello, Francia parecía casi normal en la superficie, aunque él veía el miedo en los ojos de la gente, la desconfianza. Todos estaban asustados, pero no tenían a nadie a quien recurrir, ningún rey propio que los ayudara a enfrentar la oscuridad, ningún noble caballero que los protegiera del mal. En realidad, todavía no aprobaba las acciones imprudentes de Mordred, obligándolos a ir a un club nocturno y comenzar una pelea. No sabía qué pensaba el rey, pero no quería decir nada, no delante de él. ¿Qué derecho tenía él a decirle qué hacer? ¿Alguien que la había traicionado? Aún así, a pesar de las travesuras de Mordred y sus propias dudas, le reconfortaba saber que ayudaban a la gente. Mordred podía ser grosero al respecto, pero cada salida ayudaba a la gente. Acababa con alguna amenaza, aunque fuera de poca monta. Entonces apareció León. Vio exactamente contra qué estaban luchando, el verdadero rostro del mal. Había luchado contra muchos demonios antes, hadas oscuras y similares, pero esos monstruos... Nunca había visto nada parecido. Eran como una mezcla entre bestias demoníacas y hadas oscuras. Fueran lo que fuesen, sus acciones eran imperdonables. La cantidad de vidas que se cobraron en un instante fue enorme. Tomaron vidas y las destruyeron, así como hogares y familias, con furia de fuego y garras, consumiendo vidas humanas y sus mismas almas. Había sido bastante humillante que, a pesar de lo fácil que era para él matar a esas criaturas, no importara. Recordó que, a pesar de ser fuerte, no era un dios y no podía salvar a todos. No todos los problemas se pueden resolver con una sola espada. Por eso son importantes los reyes. Pueden hacer que una sola espada haga el trabajo de 10, sin mencionar que su rey tenía la mejor espada. Todavía, Excalibur Morgan, murmuró mientras ella permanecía sentada allí, sumida en sus pensamientos. Excalibur, la espada del rey, era más que asombrosa. Siempre había admirado la santidad que emanaba, su poder, su tacto. Incluso alguien tan fuerte como él se sentía cómodo con ella, como si con esa espada en la mano, su rey pudiera protegerlo de cualquier cosa. Aún le costaba creer que Mordred hubiera podido herir a su rey. Había luchado contra Mordred desde entonces, y sí, era fuerte. No lo negaba. Estaba lejos de ser rival para su rey. Morgan, ese nombre era importante. Era una sombra que seguía cada paso del rey. Sin embargo, no podía afirmar que la bruja fuera pura maldad, no como la que habían enfrentado hoy. Morgan era peligrosa, sin duda, pero rara vez hacía daño a la gente. Los engañaba, sin duda, les hacía malas pasadas, e incluso podía matar, pero nunca con crueldad. Ella no era así. No disfrutaba causando dolor sin motivo. Era, sin duda, una sombra del rey. Solo podía suponer que ella debía tener algo que ver con la derrota de su rey ese día. No se podía encontrar otra explicación. Sin embargo, la conexión del rey con esa bruja oscura fue más profunda de lo que esperaba. Que la forma oscura del rey nombrara su espada, la sombra de Excalibur, como Morgan, seguramente, había más de lo que el rey les había dicho, suspiró, una vez más se obligó a no pensar demasiado en ello, a no cuestionar la sabiduría del rey. Si ella ocultaba algo, sin duda había una buena razón para ello, después de todo, ahora era un espíritu divino y como tal, sabía mucho más que cualquier otra persona, un conocimiento que tal vez no esté destinado a ser conocido por los mortales. Aún así, le preocupaba que si su rey realmente cayera en la oscuridad, ¿qué haría? Sabía que algunos la seguirían hasta el abismo, sin vacilar en su lealtad. Personas como Gawain y Agravain, como Tristán y Mordred, no dudarían en inclinarse incluso ante ese rey, pero ¿podría él? ¿Podría él realmente quedarse de brazos cruzados y no hacer nada cuando ella tomó un camino más oscuro? Sinceramente, esperaba no tener que pensar nunca en ello, que algo así nunca sucediera, que su rey nunca perdiera ese poquito de humanidad que llevaba dentro, que nunca olvidara el valor de la vida humana. Porque si eso sucediera, él podría tener que cambiar su honor por lealtad, él nunca podría ser feliz sirviendo a un rey sin corazón, pero él no creía que pudiera alejarse de ella, le debía demasiado. Mi rey, por favor, nunca olvides, que eres, el rey prometido, que eres un rey humano, el rey de los caballeros. Susurró suavemente mientras apretaba el puño. Lo que había aprendido hoy lo perturbó profundamente, pero no podía hacer nada, y eso también lo perturbaba. Conociendo el riesgo, pero incapaz de hacer nada, así que solo podía esperar que su rey nunca se desanimara y que nunca considerara la vida humana como algo sin valor. Nunca lo olvidemos, la humanidad misma.
Aún así, si ella pudiera sacar esa espada, debía estar cerca, a un paso del abismo. Verdaderamente el rey aún llevaba una gran carga.